tardes. Un gran gusto de estar en Monterrey de nuevo. Tenía yo un ratito de no venir físicamente. Y sí, como dice Jorge, la participación mía con GBS de muchos años ha sido poner una cierta dimensión a la tecnología. Yo cuando conocí a Jorge me dice, oye, yo vengo a instalar cámaras y después vienen y me dicen, no sirven. No, lo que pasa es que nadie se sentó a decir, ¿para qué las quiero? ¿Qué resultados necesito? ¿Basado en qué? Entonces vamos a ampliar ese tema hoy, precisamente hablando de la neutralización moderna a mi infraestructura. Entonces vamos a hablar de métodos de defensa basados en recursos de seguridad donde se establecen diferentes niveles o anillos, cuya propuesta es utilizar recursos tecnológicos para detectar, controlar y mitigar riesgos. Yo soy soldado de infantería, además de ser piloto. Entonces mi mundo siempre ha operado en las dos dimensiones, tierra y aire. Pero ahora tenemos que entrar a la nueva dimensión, que es el ciberespacio. Porque sin entender ese último, pues realmente creo que todos ustedes saben mejor que yo esa parte de la tecnología. Sin embargo, los elementos de prevención y defensa son los mismos. Desde la época de los romanos tenían un sistema de detección que hoy en día nadie ha podido realmente neutralizar. Ellos tenían gansos que ponían alrededor de sus bases militares. Y si alguna vez ustedes han oído casos, son muy ruidosos y muy alborotados. Entonces tenían un sistema de alarma temprana infalible. Hoy en día tenemos otras situaciones, pero el concepto, las necesidades son las mismas. Entonces vamos a hablar de definir el yo, mi infraestructura. Hablamos de perímetro, seguridad, seguridad física y seguridad cibernética, y dentro de eso la seguridad operacional. Prevención, y creo que en casi todas las pláticas que se han visto, el tema de prevención ha sido enfatizado y crítico. Yo me senté con los ingenieros que hicieron la presentación hace un rato y fue maravillosa porque hablan exactamente, técnicamente el mismo idioma que yo hablo en términos prácticos. Tenemos que hablar de continuidad de operaciones y sus factores funcionales que se mencionan constantemente. Redundancia, confiabilidad, que en inglés es dependability and reliability, y yo lo había encontrado en la traducción correcta hasta que el ingeniero me la dio en su presentación hace un rato, y es disponibilidad. Entonces vamos a hablar tanto de disponibilidad como confiabilidad, que son casi sinónimos, pero no lo son. Y resiliencia. Entonces, primero que nada tenemos que definir el yo. Nosotros tenemos una responsabilidad de ofrecer seguridad a algo. Y puede ser nosotros mismos, nuestra familia, nuestra casa, nuestra industria, el Estado, el país. Entonces, por eso le llamo yo definir el yo. ¿Qué es lo que tenemos responsabilidad de defender y proteger? Y sobre eso establecemos nuestras necesidades. Entonces, básicamente es el contorno operacional físico, cibernético hoy en día, que forma el espacio que tienes que proteger. Mi infraestructura es mi perímetro. Y tenemos que saber cómo definir nuestro perímetro, porque esa es la parte más crítica. Ya definido el perímetro, nos empezamos a ver cómo, qué necesidades tenemos y cómo las vamos a resolver. ¿Por qué? Bueno, depende de quiénes somos, pero tenemos que contestar internamente todas estas preguntas. Y al final de cuentas, rendir cuentas. ¿Qué esperar que suceda dentro de tu zona perimetral definida? Para mí,
En los años que llevo en seguridad, siempre he dicho que la seguridad perfecta es donde yo puedo poner un letrero dentro de 10 años y decir, aquí no pasó nada. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque muchas veces los de contabilidad, los de finanzas dicen, es dinero desperdiciado. No, porque si tenemos que responder a una emergencia y tenemos que usar los equipos y demás, no es la mejor forma de prevenir y proteger. Lo ideal es que todo el mundo pueda llevar sus tareas diarias normales sin interrupción. Y entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? El perímetro, entendiendo nuestro perímetro, nuestra primera tarea es identificar vulnerabilidades. Tenemos que verlo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. La plática que les voy a dar ahorita realmente es una condensación que he hecho para GBS, que normalmente lo doy en una semana. Entonces, en inglés decimos, les voy a dar de beber con manguera de bomberos. Pero yo trato de hacerlo lo más puntual posible y claro, en cualquier momento si tienen una pregunta, por favor interrumpan. Entonces tenemos que ver los parámetros de quiénes somos, cuáles son las dimensiones y los niveles a proteger. Y tenemos que saber lo que estamos protegiendo y por qué lo estamos protegiendo. Tenemos adversarios. El día que no tengamos adversarios, pues realmente no tenemos nada que proteger. Entonces, si hay el potencial de un adversario, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Establecer responsabilidades. Y eso lo vamos a ver, porque es responsabilidad de todos y lo vamos a enfatizar. Personal de seguridad es solamente parte del equipo. La responsabilidad de seguridad es de toda aquella persona que trabaje, funciona, vive dentro del entorno que llamamos nuestro perímetro. Y tenemos que compartir esas responsabilidades. Y vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Quién es el adversario? Normalmente pensamos en los externos, alguien que viene de fuera a penetrar nuestras barreras, nuestros controles de acceso o hoy en día nuestra ciberseguridad. Hay empresas que han sido totalmente destruidas sin que una persona entre al lugar. Fueron destruidas por los robos de datos, porque no supieron protegerse, y vamos a llegar ahí. Pero tenemos un enemigo más peligroso aún que los externos, lo que llamamos el insider. Alguien que conocemos, alguien a quien le tenemos confianza y que nos va a traicionar. Entonces, hay ciertos protocolos que hay que seguir para poder identificar a aquella persona o personas que están dentro de nuestra organización que por motivos diferentes cambian su manera de ser, cambian lealtades y nos van a dar un golpe. Y ese es el enemigo más difícil de detectar y defender. Entonces, seguridad, tenemos que ver qué necesitamos para lograrla. Factor humano, el más importante. La tecnología es hecha por humanos para humanos. Ayer tuvimos una discusión muy interesante sobre inteligencia artificial, que es un mundo fascinante, pero al final de cuentas hay una o varias personas atrás de eso. Entonces, no podemos relegar todo a una función automatizada o alguien que creemos que está pensando por nosotros. Entonces, tenemos herramientas y eso es lo más importante. Pero si no entendemos el factor de cada uno de nosotros, vamos a tener problemas. Tenemos que hacer un análisis de riesgo y vulnerabilidad.
que es lo que me comentaba Jorge. Véndeme una cámara, ¿sí? ¿Cuántas quieres? ¿Dónde las quieres? Pero no había el por qué. ¿Y para qué las necesitas? En algunos casos había un pedido de 100 cámaras cuando realmente solamente necesitaban 30. Pero tenían que estar en el lugar correcto. Y la otra cosa muy importante, yo tiendo a ser sarcástico. Yo cuando voy a un lugar que tiene cámaras, les hago así, le digo, ¿me estás viendo? ¿Estás capacitado? ¿Por qué? Porque la cámara más sofisticada no sirve de nada si los operadores no tienen un curso completo y saben lo que están haciendo y están pendientes de lo que están haciendo. Entonces, cuando compramos cámaras y las instalamos así nada más y no tenemos un sistema integrado de eso, pues realmente las cámaras están de adorno. Qué bueno para los vendedores de cámaras, pero no para nosotros que estamos viviendo una seguridad falsa. Seguridad operacional, vamos a ver su filosofía más adelante, pero tenemos que tener ese concepto. Seguridad física, la ciberseguridad, protección de datos, que es lo que mencionaba. Si no sabemos proteger nuestros datos, que es parte de seguridad, pero son una canasta de una y una canasta de otra. Entonces, tenemos que ver la protección de datos como un tema independiente. Y entender, si algo sucede, cómo vamos a administrar las consecuencias. Pero eso lo tenemos que planear de antemano. Tenemos que hacer los escenarios suficientes para que si por algún motivo algo sí sucede, yo uso, y Jorge también usa la palabra responder. Nunca usamos reaccionar, que muchas personas las usan intercambiables, pero es muy importante, cuando respondemos es porque tenemos un plan, sabemos lo que estamos haciendo, a dónde vamos y cómo vamos a contener. Cuando reaccionamos, porque no sabemos qué vamos a hacer, sencillamente algo sucede y estamos así paralizados porque no tenemos, y ese tiempo que se discutió en otra presentación es crítico, el tiempo de respuesta. Y si algo sucede, ese es el objetivo principal. Continuidad de operaciones, un mínimo de tiempo donde las funciones regresan normal. Y buscamos mejores prácticas. Tenemos colegas, tenemos otras empresas que hacen las cosas bien. Pero más adelante voy a hacer una pregunta con respecto a las mejores prácticas. Lo importante es la planeación, y es lo que decía la introducción de la presentación, que todo es en círculos. Puede ser aquí, en un plano, pero son tridimensionales. Cuando creemos nuestra infraestructura, el ambiente de nuestra infraestructura, ahí tenemos que definir los anillos más afuera y cómo vamos creando diferentes niveles de detección, reacción y respuesta. Y hay un término militar que se llama protección a fondo, defense in depth. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que el adversario pueda no abatir o evitar los obstáculos que le estamos poniendo. Tenemos que crear una serie de obstáculos que nos dé una protección en serie. Y tenemos que tener lo siguiente: incrementar la incertidumbre del adversario en relación al sistema. Básicamente lo que vamos a crear es una invitación, que es el efecto cucaracha. Aquí no vas a lograr nada, vete a otra parte. Eso es esencialmente lo que estamos buscando lograr. Entonces, el adversario le estamos forzando a que tenga preparativos muy extensos si realmente nosotros somos el objetivo de sus malas intenciones. Y en cada función tenemos que crear suficientes pasos para que el adversario se tropiece y falle en su misión.
Aquí hay una gráfica que es muy importante, que es la tarea de tiempo del adversario. Inicio de acción, tarea completa. Este es el adversario, su línea de tiempo. En toda actividad terrorista criminal, tiempo es crítico. Entonces, mientras más tiempo le robemos al adversario, más difícil va a ser que hagan algo con éxito para ellos o, como decimos, que se vayan a otra parte. Entonces, nuestro sistema tiene alarma, detección, respuesta, pero aquí lo más importante es esto. Nuestra respuesta tiene que ser más rápida que la tarea del adversario. Siempre y cuando nuestro sistema nos permita lograr esto, estamos ganando. Cuando no, entonces el adversario gana. Entonces, hay que detectar el intruso antes para reducir el tiempo de evaluación. Entonces, en la primera alarma y detección es crítico, pero si no tenemos practicado nuestro sistema de respuesta, no es el momento de decir, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, reducir en nuestras prácticas, porque ya que tengamos el sistema diseñado, lo tenemos que practicar, lo tenemos que practicar y lo tenemos que practicar. Es un círculo que nunca termina. Evaluación, preparación, planes, respuesta, y vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque todo cambia. Nada es estático. Entonces, los planes que hicimos hoy, si no los revisamos en 6 meses, en un año, dependiendo del tipo de entidad que somos, algo va a estar fuera de orden, algo va a cambiar y no va a encajar. Entonces, es esencial que estemos siempre viendo este ciclo de cambios. Entonces, tenemos protección, la detección electrónica, médica, ¿por qué? Drogas. Tenemos personal que usa drogas, sabemos que tenemos una debilidad. Recursos humanos, tiene que entender muy bien quién trabaja, a quién contratamos, qué diferencias hay, si hay diferencias de comportamiento. El personal de seguridad obviamente es crítico, tenemos que tener una buena relación con la policía, si tenemos perros, según nosotros diseñamos nuestro propio sistema. Tenemos que tener demora. Y demora antes de detección es solamente situación. Es un primer paso, pero no es el resultado que buscamos. Entonces, en la respuesta tenemos que tener la seguridad total, coordinación con las autoridades y según quiénes somos, qué otras opciones tenemos. Eso lo vamos definiendo nosotros mismos. Y tenemos que saber cuáles son tus capacidades de respuesta, los tiempos, qué capacitación tenemos. Tenemos acuerdos con otros, qué procesos tenemos. Volvemos, es una parte que evoluciona y crece según nuestras necesidades. El objetivo de la seguridad, definir los objetivos y decidir lo que el sistema de seguridad debe de lograr. No necesitamos un sistema que en inglés decimos chapado en oro, gold plate, porque hay quien quiere, especialmente personas de seguridad, que quieren este equipo y aquel equipo y el de allá y esto, que la ametralladora, que si el tanque. ¿Para qué lo necesitas? Tenemos cada elemento que se vaya a invertir, que hay una diferencia entre invertir y gastar. En seguridad tiene que tener una justificación. Entonces tenemos que lograr, primero, y eso siempre es lo más importante, yo hice el estudio fui jefe del equipo, que hizo el estudio del estado de Nueva York después del 11 de septiembre. Y el jefe de Homeland Security, cuando iba yo a verlo, me decía, Eric, primero que nada yo quiero saber qué estamos haciendo para proteger vidas. Entonces, eso siempre es la primera línea. Después, obviamente, propiedad, pérdida de servicios, especialmente en industria y gobierno, proteger la economía. Aquí volvemos a la escala en donde estamos operando.
y la pérdida de datos e información. Y otros que van de acuerdo con quiénes somos cada uno. Entonces, primero es seguridad física y seguridad cibernética. Tenemos que definir en el plano básico nuestro entorno y saber si necesitamos bardas, puertas, detectores de metales, según cuál sea nuestra operación. Iluminación muy importante. Si tenemos cámaras y no están bien iluminadas, no nos sirve de nada. Muchas veces la iluminación perimetral es un disuasivo importante, sencillamente porque hay quienes saben que de noche no pueden entrar porque está bien vigilado. Control de acceso, esencial. Según quienes seamos, tenemos que tener cerraduras, control de llaves, control de equipos a diferentes niveles. Y control de llaves es muy importante. ¿Qué fuerza de protección necesitamos? Los sistemas de seguridad electrónicos para detectar movimientos, que son cámaras que tienen muchos sistemas capaces de ver y decirnos muchas cosas. Volvemos, si sabemos qué es lo que quieren ver, quién los va a monitorear y cómo están instalados. Sistemas de videovigilancia y en muchos casos sensores y sistemas de alarmas. Otros, porque depende de quiénes somos, vamos a definir diferentes necesidades. Tenemos seguridad electrónica y cibernética. Y como mencionaba, tenemos que tomarlos como, son primos hermanos, pero por separado. La electrónica son las medidas diseñadas para evitar que personas no autorizadas vean como valor resultado de la interpretación y las formas de señal electromagnética. Señales de radio, señales de internet, como Jorge dijo en la mañana, ¿alguien aquí no tiene uno de estos? Estamos constantemente recibiendo, enviando mensajes. De acuerdo con Google y WhatsApp, están encriptados. Sí, a lo mejor, pero hay quien los puede interceptar y leerlos. Entonces, tenemos que ver qué sistemas de protección tenemos para todos los elementos básicos. El teléfono inalámbrico es totalmente inseguro. El único teléfono seguro es el teléfono inalámbrico. En operaciones militares, si queremos tener en el campo algo seguro, agarramos un teléfono antiguo, que va un soldado con un cable eléctrico al otro lado, y ese es el único que no puede interceptar nadie. Todo lo demás de radio y demás es interceptable y definido. Con la seguridad cibernética vamos a la tecnología de información, donde protegemos computadoras, redes, programas y datos de acceso no autorizado o ataques enfocados a su explotación. Entonces aquí estamos viendo las bases de datos, que al final de cuentas, dentro de nuestro mundo hoy en día, la información es lo más importante que tenemos que proteger. Entonces tenemos que analizar la fiabilidad de la red de información asociada con nuestros sistemas de información, que son críticas a la organización. Entonces tenemos que incluir en esto la topología de la red y su conectividad. Todos aquellos que estuvieron en la sesión anterior a la mía hablaron en mucho detalle de precisamente la topología y la conectividad. ¿Cuáles son nuestros principales recursos y qué valores tiene la información que estamos protegiendo? ¿Dónde están las interfaces? Porque las interfaces, cada vez que algo se conecta con algo, podemos crear un puente que nos da una apertura a una brecha de información. Entonces, todas esas interfaces tienen que estar aseguradas. ¿Cuáles son nuestros protocolos de comunicación? Y
la vinculación de los principales componentes de software y hardware. Porque cada vez que brincamos de uno a otro, tenemos un riesgo. Y políticas y procesos. Tenemos que tener muy claras, sabiendo el yo, cuáles son las políticas y procesos que tenemos que establecer para asegurar que todo esto funcione como necesitamos. Entonces, una pregunta retórica: ¿cuál es su importancia? ¿Cómo prevenir y mitigar el riesgo? ¿Y cómo asegurar su información? Y como dice este señor Marshall McLuhan, nuestra era de ansiedad es en gran parte el resultado de hacer las tareas de hoy con las capacidades de ayer. No funciona. Tampoco tenemos que salir a comprar todos los juguetes nuevos porque son nuevos. Tenemos que validar su capacidad contra nuestra necesidad. Y claro, nunca olvidarnos de nuestro presupuesto. No tenemos cantidad de dinero ilimitada para comprar todo lo que hay que comprar. Pero nunca perder de vista. Aquí hay otro espacio. Gracias. Todo empieza con un ser humano. Por lo tanto, las personas son la primera línea de defensa. Segundo, el adversario interno. Data security, en esta esquina. Firewalls, encripción, antivirus, software y demás. Y en otra esquina, el error humano. Entonces, algo que tenemos que tener siempre: el error humano y el que lo está haciendo a propósito. Entonces, seguridad operacional es un término militar, pero aplica en cualquier parte de la vida. Y es el proceso de prácticas usadas para evitar que un criminal tenga acceso a información que pudiera causar daño a la entidad, al país, al Estado, a nuestra empresa. Entonces, algo que se ha mencionado en otras pláticas: cambio cultural. Para lograr la seguridad que estamos platicando aquí, tiene que haber un cambio en la cultura. Si no hay un cambio en la cultura, no podemos lograr seguridad operacional. Y ese cambio en la cultura le pertenece a todos. No hay excepción en una entidad o una empresa a quien esto no le aplique. Entonces, OPSEC debe ser parte de la vida diaria de todo el personal y la organización. Yo vi, viniendo a México con el paso de los años, que el término de seguridad que nosotros llamamos safety en inglés está muy inculcado en México. Botas, cascos, arneses y demás. Pero el concepto de seguridad que llamamos security no existe. Tenemos que crear esa cultura de la seguridad, al igual que se ha creado la seguridad de ser. Y es algo que tenemos aquí a la oficina y nos lo ponemos, lo tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos en seguridad lo podemos aplicar a nuestros hogares, a nuestros vecindarios, a las escuelas, pero tiene que ser un cambio cultural. Para tener prevención, y esa es una de las cosas que me invitan a hacer principalmente, hacer los estudios de evaluación de riesgos y vulnerabilidad. Tenemos que identificar los riesgos en forma sistemática, y cuando me invitan a mí o a alguien profesional como yo, nos sentamos con ustedes y es un confesionario, porque nosotros tenemos que saber quiénes son ustedes, qué hacen, por qué lo hacen, para ayudarlos a identificar los riesgos, evaluar formas de mitigar consecuencias. Y tenemos que identificarlos de antemano y planear los proyectos. Tenemos que priorizar riesgos para incorporarlos en el diseño de seguridad.
entender el ROI y programar recursos. Ayudar a tomar decisiones de seguridad que son cuantificables y repetibles. Y es algo muy cierto, un gramo de prevención previene 1 tonelada de solución. Entonces, el análisis de riesgo es un libro abierto. Nos hacemos la pregunta, ¿qué puede ocurrir? Y ahí nos sentamos todos a ver qué inventamos. ¿En Puebla va a hacer erupción el Popo? Posiblemente. Aquí va a haber un terremoto, o va a haber un tsunami, o va a haber una de las grandes inundaciones, posiblemente. Entonces tenemos que incorporar todo lo que podemos considerar, aunque sea un poco de fantasía, sencillamente para ponerlo en la mesa. Pero después viene, si ocurre, ¿qué daño nos puede causar? Y entendiendo eso, empezamos a hacer nuestro menú de defensa y respuesta. Pero ¿qué probabilidad hay de ocurrencia? En cuestiones climáticas, vamos a decir que las inundaciones o los huracanes que pegan aquí en Monterrey son ciclos climáticos de 5, 10, 15 años. Entonces, eso tiene que entrar a la ecuación. Es decir, ok, ¿qué año está? Claro, el clima es impredecible. Cuando hacemos esas ecuaciones de clima, es sencillamente por datos históricos, pero eso no quiere decir que no tengamos 2 huracanes uno tras del otro. Pero nos ayuda a planear. Tenemos planeado la respuesta con la probabilidad de ocurrencia. ¿Y qué puede ser hecho? ¿Qué hacemos cuando suceda? Y eso es muy importante contestar. ¿Cuál es el costo? Y ahorita vamos a contestar esas preguntas. ¿Qué tan efectivas van a ser estas medidas? ¿Qué disponibilidad tenemos de recursos? Por eso mencioné el ROI, que es un término que aprendí aquí en México, Return of Investment. ¿Qué vamos a obtener a cambio de lo que vamos a invertir? Y tenemos que acordarnos, hay amenazas contra las cuales es imposible protegerse. Y tenemos que saber cuáles son. ¿Por qué? Porque por lo menos no le vamos a gastar un peso. Pero sí tenemos que entender, si algo así sucede, cuáles son las consecuencias y cómo vamos a administrar las consecuencias de algo que nosotros no podamos controlar. Entonces, esta es una gráfica simple de la conceptualización de riesgos, donde es probabilidad de un ataque, probabilidad de un evento. Igual, entendemos cuáles son las consecuencias, qué efectividad tienen nuestros sistemas, y eso eventualmente nos va a dar el riesgo que vivimos. Y una parte ejecutiva es, tenemos que saber qué riesgos estamos dispuestos a aceptar y a qué nivel. Porque como dijimos, no podemos defender de todo y no tenemos dinero para todo. Entonces es una decisión ejecutiva, pero tiene que ser bien planeada. Cuando estoy en la Secretaría de Energía, hicimos esta ecuación de cómo usar mejor recursos. Se me pierde el botón. Pero la probabilidad de ocurrencia es muy importante. Después de los actos terroristas decidimos que realmente son mínimos. Pero violencia criminal es un incidente más real. Al igual que el robo, el vandalismo. Entonces, con eso vemos cuánto nos cuesta, cuánto queremos invertir en reducir estos riesgos. Y la matriz de opciones de administración de riesgos, aquí en esta gráfica está el porcentaje de reducción de riesgos y el costo. Y tenemos que ver en nuestro presupuesto
¿Dónde me estoy dando este? Ah, sí. Esta curva la hicimos en la Secretaría de Energía cuando estamos viendo la protección de armas atómicas que se producen en la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Cuando estuvimos ahí, el secretario nos preguntó en qué estamos gastando $1,000 millones anuales. Eso fue en 1984, cuando $1,000 millones eran mucho dinero. Hoy no, hoy ya avientan millones aquí y allá. Y descubrimos muy fácilmente que llegamos a un punto aquí en el eje Y y X, donde es la seguridad óptima. Si tenemos todo el dinero del mundo, no podemos mejorar, no importa cuánto gastemos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es este punto de balance, para no irnos aquí. Y después, basado en nuestro presupuesto y en nuestro estudio de riesgos, decidir a dónde vamos a invertir nuestro presupuesto. ¿Y quién participa? Gerencia, administración, recursos humanos, TI, instalaciones, todos, para tener seguridad real, todos, desde el presidente, CEO, a la persona de limpieza, de mantenimiento, todos tenemos que ser parte de la cultura de seguridad. En el momento que digamos que alguien no es lo suficientemente importante para no participar, ya dejamos un gato. Entonces, Data Loss Prevention es algo muy importante de entender que es un proceso, no es una tecnología. La tecnología, y aquí no la pude traducir bien porque no soy tan técnico, de Content Aware Data Loss Prevention preserva la seguridad de la información confidencial y es solamente efectiva cuando se implementa como proceso y no como una plataforma instala y olvida. Creo que casi todos tenemos antivirus en la computadora, en el teléfono, lo instalamos. No. Para la protección de datos, tenemos que estar encima de esto todo el tiempo. Lo instalamos, lo revisamos, lo mantenemos y es algo que tenemos que ver diariamente. Los jefes de seguridad informática o CIOs deben de tomar un camino basado en procesos, o en inglés como dice, un process-based approach. Los procesos de ustedes son los que van a indicar qué camino van a tomar para proteger sus datos. Creo que esto no necesito predicar, pero volvemos. Si usamos apuntes, todos tenemos la responsabilidad. Continuidad de operaciones. Es el esfuerzo de asegurar que las funciones esenciales de una empresa durante una gama de emergencias potenciales sigan funcionando. Entonces, si tenemos un buen plan de continuidad de operaciones, vamos a evitar nunca tener un letrero de cerrado. Tenemos que entender cuál es el nivel aceptable de riesgo, cuáles son nuestras prioridades y por qué pongo de quién, porque cada uno de nosotros va a tener diferentes prioridades. Yo llamo prioridades en conflicto. Entonces tenemos que resolver y llegar a un acuerdo dónde están esas prioridades y por qué. Y no es porque a alguien le guste más o alguien tenga más poder, no, tiene que ser un proceso lógico. Y volvemos a yo, mi responsabilidad en ayudar a resolver eso. Resolver prioridades en conflicto y nuestra capacidad de respuesta. Consecuencias a la seguridad general y la cadena de suministros, porque estamos hablando del yo, pero la mayoría de ese yo existe en un mundo donde compramos, vendemos, fabricamos, recibimos, somos parte de una cadena. Entonces, cuando nuestras operaciones fallan, se rompe la cadena de suministros. Y parte de las consecuencias que tenemos que entender es
¿qué nos pasa a nosotros si ya no podemos recibir, si ya no podemos producir, si ya no podemos enviar? Entonces, realmente es un efecto en cascada que tenemos que entenderlo, porque no es un mundo aislado. Entonces tenemos que entender esos efectos, porque tiene consecuencias con seguros, con muchas otras cosas que, digo, cada una de estas líneas se puede desenvolver en un tema mucho más amplio. Tenemos que definir nuestros niveles de criticidad y nuestros planes validados. Lo que mencionamos hace un rato. Tenemos el plan, lo probamos. Se llaman ejercicios. Ya que tengamos un plan, tenemos que hacer un ejercicio a ver si funciona. Tratar de crear un escenario donde probemos que lo que planeamos va a funcionar. Y si no, hacemos los cambios. Pero de todas formas, como algo va a cambiar, por lo menos según quienes seamos, cada 6 meses o cada año, tenemos que revisar nuestros planes para asegurar que no dejemos gaps. Entonces, redundancia. Y fue algo que se mencionó en el tema de especialmente cuando dependemos de la electricidad. Muy fácil venir y apretar todos estos botones. Muy poca gente entiende qué hay atrás del botón. La complejidad de generación eléctrica, de transmisión, de la red. Solamente cuando, como se dice comúnmente, cuando se va la luz, entendemos el problema. Y en la mayoría de nuestras operaciones no nos podemos dar el lujo de que se vaya la luz. Entonces tenemos que ver en todas las operaciones críticas dónde es necesario tener redundancia. Entonces, como dependemos de la electricidad, como la CFE aquí, o su equivalente en Texas, donde han tenido problemas, no podemos depender de ellos. Tenemos que encontrar la forma, ya sea por medio de UPS, generadores, pero si vamos a poner un UPS y un generador, basado en nuestro estudio de riesgos, tenemos que calcular cuántos días potencialmente estaremos sin el recurso eléctrico, sin el recurso de agua, para asegurarnos que tengamos ese periodo más un día más. Entonces tenemos que tener un generador de electricidad. Si vamos a tener uno, necesitamos 2, porque si uno falla, nos quedamos igual. Y tienen que estar en ciclos constantes para que sencillamente no se vayan poniendo viejos, etc. Entonces la redundancia es esencial en todo lo que es crítico para nosotros. Como mencionaba el profesor anterior, si esto se descompone, ¡pum!, nos quedamos sin la presentación. Entonces, si es crítico, necesitamos 2. Y confiabilidad, que era lo que comentaba yo, porque un pequeño ejemplo que comentaba yo con alguien, hoy estamos viendo un reloj. ¿Recuerdan? Dice, ¿esto va a desaparecer? No, hay cosas que no deben desaparecer. ¿Por qué? Porque el reloj de batería es confiable, pero no podemos depender de él. Porque cuando se muere la batería, me avisa, sencillamente vemos la hora, nos equivocamos y ya tenemos un problema. Un reloj mecánico, podemos depender de él, siempre cuando le demos cuerda. Pero ahí es un ejemplo simplista de cómo tenemos que hacer la ecuación de confiabilidad y de confiabilidad. Algo que después del 11 de septiembre nos costó mucho trabajo en Estados Unidos, porque yo estaba en Washington cuando pegó el avión del Pentágono. Llegó todo el mundo, bomberos, ambulancias, policías, militares. Los radios no eran compatibles. No había manera de comunicarse entre todos para pasar comandos, para pasar coordinación. Entonces no podíamos ni depender ni coordinar de nada del equipo. Entonces una de las lecciones más importantes fue, hoy en día, todos los departamentos de emergencia de Estados Unidos operan sistemas compatibles. Y se creó un sistema de respuesta a raíz de eso, donde pueden venir
agencias de cualquier parte a apoyar a cualquier parte en una emergencia, pero se puede nombrar un comandante y coordinar las operaciones porque nos podemos comunicar. Resiliencia. ¿Cómo rebotamos? Si tenemos un problema, si realmente tenemos una crisis, ahí es donde viene nuestra recuperación. ¿Qué tan resilientes somos? ¿Cuál es el tiempo mínimo que vamos a estar sin operar? Y la presentación anterior, ellos nos enseñaron la forma de los 9, donde es 99%, tienen una pérdida de 3 horas, pero cuando logras 9999 puede ser en 3 segundos. Entonces, tenemos que ver, según nuestras operaciones, nuestra recuperación. Hay buenas prácticas, pero si las buenas prácticas suyas son maravillosas y tú las ves, ¿se las vas a copiar? Dependiendo de lo que yo quiero, lo que yo necesito. Ok, es una respuesta ambivalente. Pero mucha gente dice, sí, no, es que lo que ella tiene es fantástico. Sí, pero lo que ella tiene es para ella, no para mí. Entonces, es muy importante que tomemos las buenas lecciones de alguien, pero las tenemos que adaptar. Si las adoptamos, vamos a fallar. Y me entiendo de equivocado, pero bueno. Lo importante es recordar que no podemos protegernos contra todo. ¿Preguntas, comentarios, observaciones? Sí. ¿Para el análisis de riesgos y vulnerabilidades se utiliza ISO o alguna otra metodología o qué sugiere? Bueno, el ISO es una empresa muy interesante, que gana y gasta mucho dinero. Pero lo importante es traer a alguien que es un experto. Hay ISOs para todo. Yo puedo crear un ISO y cobro $10,000, pero no necesariamente es funcional. Ni les quito ni les pongo, sino sencillamente es alguien con experiencia demostrada que se pueda sentar contigo y entender tu yo para ver dónde están tus vulnerabilidades, dónde están tus debilidades. El consultor de vulnerabilidad nunca va a tomar decisiones. Va a hacer un análisis, te va a hacer un reporte y va a hacer recomendaciones. Las decisiones son de ustedes. Lo que hacemos es ayudarnos a identificar tanto tus fuerzas como tus debilidades. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco la participación y la atención y estamos a sus órdenes en GBS para lo que se ofrezca. Y, bueno, vamos a estar aquí el resto del día y si van a quedar hasta tarde, yo soy parte de la mesa redonda que va a cerrar el...